1 Corintios 11:20. El Señor les bendice. Shabbat Shalom a todos. Estamos estudiando un Shabbat más. Ya es Shabbat ahorita. Y vamos a comenzar a abrir en 1 Corintios 11, verso 20. Estamos, seguimos con el estudio de lo que es el tabernáculo y debemos de entender cada parte de lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio. Y una de las cosas que no se ha comprendido muy bien es acerca de lo que es la cena del Señor, que para algunos es la Pascua o la Pesaj. Y eso pues, la Pesaj se encuentra en el sistema del atrio, que es de los sacrificios, porque se hacía, ¿qué se hacía en Pesaj, Luz? Se daba el corderito. Se sacrificaba un cordero y se asaba y se comía, ¿verdad? Porque eso significaba la libertad de Israel cuando salió de Egipto. Entonces, ¿qué significado tiene para el creyente? Que sale del pecado, porque Egipto representa el pecado. Entonces, eso, cuando estuvieron todo el tiempo esclavos, 420 años aproximadamente de esclavos en Egipto, y el Señor les pidió que sacrificaran un animalito y la sangre la pusieran en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara por la casa de ellos y matara al primogénito de ese hogar. Entonces, eso era lo que era la Pesaj. Que era Passover, brincaba la casa que miraba sangre en el dintel de la puerta. Pues Passover, ¿sí? Lo que es Pesaj, y en español Pascua. Entonces, hoy yo tenía una pregunta al Señor siempre le había dicho, Señor, pero se supone que tú ya no aceptas sacrificios. De hecho, el tabernáculo fue destruido, el templo. Entonces, en señal de que tú ya no querías más sacrificios. Y yo no entendía bien eso, y el Espíritu me lo dio, y yo quiero compartirlo para que lo entendamos bien, qué es realmente lo que está pasando hoy en día. Y mucha gente, yo le garantizo que no lo entiende, simplemente lo hace porque creen en el Señor, ¿verdad? Y todavía dentro del mesianismo, los que creen en el Señor hacen sacrificio de animalito. Entonces, el atrio, todos los sacrificios del atrio fueron abolidos o no. Porque esos sacrificios es conforme a la era del atrio, ¿verdad? Entonces, yo tenía pero guardaba en mi corazón esa pregunta al Espíritu y se la puse hace tiempo. Y el Señor, cuando Él menos lo espera, ¡pum!, contesta. ¿Sí? Entonces, hoy quiero compartir lo que el Espíritu me ha dado para que ustedes si les sirve, les aclare también esas dudas. Entonces, recordemos que en el atrio eran los sacrificios de animalito. Ahí se sacrificaba los corderitos y todo eso. Y luego pasamos a lo que era el lugar santo, donde no había sacrificios. Y ahí había revelación del candelero, el candelero de 7 brazos. Estaba la mesa de los panes, donde
se ponían 12 panes, ¿sí? Y había vino, y había aceite, y estaba también un altar de incienso, que es la adoración, ¿ok? Entonces, ahí adentro estamos, que ya se cruzó otra puerta, otro nivel. Ahí ya no hay sacrificios, ¿ok? Allí hay revelación, que es iluminación, que quita la duda, quita el error y te enseña, ¿sí?, con lo que el Espíritu quiere que nosotros conozcamos. Recuerde esto, en la mesa, esa que está ahí en el lugar santo, es la que el Señor utiliza en representación de que Él quiere cenar contigo, quiere comunión contigo, quiere tener una cena contigo y platicar contigo, por así decirlo, y convenir y explicarte lo que quiere que entiendas y tener una real comunión. Eso es lo que es en el lugar santo. ¿Ok? Entonces, Él te invitaba a su mesa a que tomaras vino, y el vino representaba matrimonio, ¿sí? Te ofrecía su copa para que si la esposa, la que acepta, toma de su vino y lo deja ahí. Y lo que es el pan, pues era lo que es representa ahora el cuerpo del Señor, ¿sí? Por eso el Señor, cuando dijo, tomar y comer, esto es mi cuerpo, tomar y beber, esta es mi sangre, está haciendo un compromiso de matrimonio con su esposa. Los que vienen a comer con él, por eso él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Es una relación que está hablando del lugar santo para la novia, que es la iglesia. ¿Ok? Esas cosas que mucha gente no alcanza a entender porque no estudian el tabernáculo. Y ahí eso está en el lugar santo. ¿Okay? En 1 Corintios 11, verso 20 está aclarado cuando él dice aquí a través de Pablo, cuando pues os juntáis en uno. ¿O sí? También nosotros, aunque somos millones, nos juntamos en uno, o somos 20, somos 3, o somos 2 incluso, nos juntamos en uno, ¿cómo los unitarios no entienden eso que el Señor habla? El lenguaje, y lo toman la palabra uno de una manera muy, con parámetros que le ponen para que no entiendan, y que el Señor es el Padre. Falta de entendimiento nada más. Dice, cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Estaba dándoles una enseñanza, Pablo, a Corintios, de que estaban haciendo desorden. Y dice, quiero que note esto, que aquí no dice Pesaj, dice comer la cena del Señor. No está hablando de sacrificio. ¿O sí? Aquí está hablando de la cena del Señor, la que se hace en la mesa, la que se hace, la que dejó instituido el Señor. Porque bien hubieran puesto ahí la Pascua, la Pesaj, pero no, dice aquí la cena del Señor, ¿ok? Y nótese, dice, porque cada uno toma antes, porque está hablando del desorden de cómo lo hacían, para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. No, ¿y a poco se emborrachaban con un jugo de uva? Están embriagados, dice Pablo. Andan borrachos ahí. ¿Usted cree que como hay un fanatismo en contra del vino, no es pecado beber vino?
pero pasarse de la raya, ese es el problema, ¿ok? Y el jugo de uva no emborrachaba, ¿verdad, hermanos adventistas? Y aquí dice que andaban embriagados. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia del Eterno o de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Dice, yo no estoy de acuerdo en eso que están haciendo, porque ustedes vienen en su casa, pueden comer y beber y se vienen a la congregación y a presumir de lo que habían ellos comido y no lo invitaban al otro. Y al otro tenía hambre y no le daban. ¿eh? Entonces, tenían una actitud que no era la correcta en la cena del Señor. ¿Ok? Entonces, comprendamos bien lo que es la diferencia entre la cena del Señor, cómo la instituyó el Señor, y qué es la Pascua y qué es la cena del Señor. Vaya conmigo a donde el Señor la instituye, a Mateo 26, Mateo 26. Mateo 26, aquí es donde el Señor la está instituyendo. Y nótese que el Señor está celebrando la Pascua. ¿Ok? Es lo que tenga en cuenta. Mateo 26, Matitiahu 26, verso 26. Y ahorita vamos a volver aquí. No dejemos esto porque hay mucho aquí que entender. Mateo 26, verso 26 al 29. Ok, ya tenemos. Y comiendo ellos, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Está agarrando el pan, lo está agarrando, pues sí, el pan y lo bendice, esa es la oración que se hace, y dice, esto es mi cuerpo. Y dice, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y ahora está él diciéndoles en realidad qué representaba esta copa, porque en la Pesaj no es una copa, son varias copas. ¿Okay? Y en esta copa de la que está hablando el Señor, Él está hablando ya y diciendo qué representaba esta copa. Y aquí está diciendo, esto es lo que yo les mandé en el tiempo antiguo, que iba a representar lo que estoy haciendo en este momento. Eso es el nuevo pacto. ¿Sí? Y el nuevo pacto es como le estoy diciendo, la esposa toma y se compromete con el marido en lo espiritual y ahora es su novia, la iglesia, y toma y come y es uno, se hace uno por decir así en esencia, ¿ok? Y está instituyendo aquí lo que es hoy el nuevo pacto. Dice, ¿y qué representa? Porque esto es mi sangre en un pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Entonces, ¿y la sangre del corderito? ¿Qué no era la sangre del corderito? Ya no es la sangre del corderito. Ahora representa el vino. ¿Sí?
ahora instituyó lo que es el vino en vez de la sangre del cordero. ¿Mm? Ya no más sacrificios. Entonces, ¿por qué los mesiánicos todavía porque no han comprendido? No han comprendido el nuevo pacto, que ya no es el sacrificio, que ya todos los sacrificios del lugar del atrio ya no se deben de sacrificar animales, porque solamente el Señor se sacrificó una vez y para siempre, una sola vez. Y aquello era por mientras Él llegaba. Ya llegó, ya pasó, ya no más. Ahora el pacto será el bautismo cuando ya dejas tu No, carne vieja. no, bueno, esa es otra área, ese es el cuando tú aceptas al Señor para acercarte. Es un paso de obediencia, de purificación. Pero en sí el genuino es la cena. Es donde tú te estás casando con Él. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen cuando se casan? Toman vino, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ves? Y en la tradición judía, cuando se casaban, mija, era que el papá del muchacho venía con el papá de la muchacha y se sentaban a la mesa. Los 4 o los 6, las mamás, obvio, ¿no? Los padres se sentaban a la mesa y los hijos se sentaban a la mesa y sucedía algo. Claro que cenaban, comían también, claro que sí, pero ponían una copa de vino en el medio, ¿sí? Y la copa, como lo hacen un prototipo como lo hacen también los japoneses, pero ellos lo hacen con té. Pero en el judaísmo se hace con una copa de vino. Entonces, los padres hacían el arreglo, ¿cuántas vacas me vas a dar por mi hija? Y el padre decía, no, que son muchas, bueno, ahí se arreglaban ellos haciendo el convenio, el pacto. Y cuando ya ellos se acomodaban cómo iba a ser el asunto, entonces el novio ponía la copa de vino. No, nadie más, el novio. ¿Ok? Entonces, si la novia aceptaba, la novia es, ¿cómo se dice? No es girlfriend, tiene otro nombre. Porque todavía no están casados. Sí, pero no es girlfriend, tiene su palabra en inglés. No, fiancé es que ya le dio el anillo. Ahora están esperando para casarse. Hay una palabra. Ok. Entonces ella agarraba y tomaba. ¿Eso que quería decir? Nótese, ella nomás, quería decir que aceptaba y dejaba la copa de regreso. Si no tomaba, no quería. Esa era su voluntad que estaba diciendo. ¿Sí? Aunque el papá estuviera con la pistola así para que le tomara. Si no tomaba, era no. Entonces, cuando ella tomaba, pues ellos ya sabían lo que significaba eso. Y se levantaban y ya se iban. Pero no se iba ella con el novio. Se quedaba en la casa. A que las señoras mayores le enseñaran a cocinar, a limpiar, todos los quehaceres de la casa le enseñaban las mamás o las mujeres mayores que había en ese hogar. Y como ya era su esposa de él se iba y la dejaba y venía cuando menos pensaban y se la llevaba cuando nadie se diera cuenta. Por eso es lo que hablan los del rapto, que el Señor se la van a llevar. Es así, pero cuando menos esperes de sorpresa, el Señor va a venir por la iglesia. ¿Sí? Pero ellos lo ponen de otra manera, que va a haber accidentes y que van a chocar los aviones y que no es cierto esa forma, no es así. ¿Ok? Entonces, esa es la tradición judía. ¿Ok? Entonces, lo que es la importancia de conocer lo que significa la cena del Señor.
La cena del Señor. En el antiguo pacto ustedes no van a ver eso. Sí está representado en el lugar santo, pero todavía no se cumplía. ¿Qué pasó? Que lo que pasó, eso es lo que el Espíritu me dio a mí de que les comparta, es de que ya no hay más sacrificios. Ahora pasamos al lugar santo, donde se hace la cena del Señor, donde está la mesa de los panes con el vino y el aceite. Ahora estamos en esa etapa, ya no en la etapa del atrio, sino en la etapa del lugar santo. ¿Ok? Entonces, vaya ahora conmigo a ver lo que dice en 1 Corintios 10, capítulo 10 de 1 Corintios. 10, verso 14. Primero Corintios 10, verso 14. Ahí estoy en otro libro, con razón decía, espérame, eso no checa. Estaba en Hechos. Corintios 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Oiga, mucha gente que tiene otros ídolos, dice Pablo, huyan de la idolatría. No tan solo que está mal, sino que córrele. Porque como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. Dígase, note lo que estoy hablando. Está hablando de la cena del Señor. No está hablando de la Pascua, de la Pesaj. No está hablando del sacrificio del animal. ¿Sí? Nótese. Y juzguen, dice. Es que no debemos de juzgar. Dice Pablo que juzguen. Que deben de analizar si lo que se está haciendo es correcto o no es correcto. Se está haciendo algo que no debes de hacerse. Entonces dice Pablo, juzga si es lo correcto lo que estás haciendo. Ahí está. ¿Se vale, hermano? Pero sí, se vale, se vale. Tienes que analizarlo. Es tu vida la que está ahí por medio, no lo que te diga otra persona. ¿Sí? Así como cuando usted decidió aceptar al Señor en su corazón, fue usted individualmente, no lo aceptó su líder por usted, lo aceptó usted. Entonces dice Pablo, usted también juzgue si es correcto lo que se está haciendo o no se está haciendo. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. ¿Dónde está el borreguito aquí? ¿Verdad que no está? No está hablando de ningún borreguito. La Pascua pasó. Ya pasó. Ahora es la comunión. Ahora es la cena del Señor. ¿Ok? Y dice, porque un pan es el que muchos somos. Es lo mismo en el Señor. Es que es un Dios, pero son tres. Y nosotros, la iglesia, es un pan. Y somos muchos. ¿Sí? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne. Oiga eso, ¿eh? Miren a Israel según la carne. Los que comen, esto está aquí tremendo. Aquí, yo sé que muchos se van a molestar. Pero lea, no me crea a mí, léalo. Ahí está, lo estoy leyendo enfrente de usted y usted también. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, no están haciendo algo
conforme a lo que es los sacrificios que ya no son. Tremendo, ¿eh? Y si ya no son, porque el Señor hizo solo un sacrificio para siempre. Fíjese, ¿eh? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando que lo que se está sacrificando es un sacrificio a los ídolos? ¿Qué? ¿Pero qué no es para el Señor? Dice que es para los ídolos. Porque se supone que ya no debe de haber sacrificios. Entonces, si se sigue haciendo sacrificios, ¿a quién no están sacrificando? Dice aquí Pablo. ¿A quién están sacrificando, Luz? No, Ok, fue una alarma. Como hay un incendio. Entonces dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Elohim o a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Pácatelas. Pácatelas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Sí, somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Ok? ¿Hasta qué verso dije? 29, 22. Hasta ahí. Hasta aquí. Es algo que estaba mirando. ¿Cómo que está? ¿Por qué está mencionando esto? Que mira, Israel, verso 18, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. O sea, ya el sistema ritual ya pasó. Y si el Señor ya hizo su sacrificio, entonces, ¿a quién están haciendo sus sacrificios? a los ídolos. Exacto. Simple y sencillamente, no es al Señor. Entonces es algo serio los que están participando de la Pascua ahorita, de los animalitos. Los que no saben, tal vez No saben, no entienden. Creen pero que... los que ya están ahí, pues, propiamente sus consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que en el mesianismo llegan la gente con todo su corazón honesto, ¿sí? Porque ellos quieren que están obedeciendo al Señor, pero se van con los que tienen el pensamiento judío de guardar los 613 mandamientos, donde dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardan ese verso, el Señor dijo, y ellos en ese momento creen que se está refiriendo a todos los mandamientos que marca la Torá. Pero él está hablando de los 10 mandamientos, de los que se encuentran en el lugar santísimo, los que están adentro del arca del pacto, los 10 mandamientos que están ahí. Esos son los mitzvot que está hablando, ¿ok? Los mandamientos que están en el lugar santo son mandamientos civiles. Y los mandamientos que se encuentran en el atrio son mandamientos en orden a ritos. Son 3 tipos de mandamientos, ¿ok? Estos son leyes, y los vamos a decir, los 10 mandamientos del lugar santísimo son mandamientos de amor, es la ley de amor, ¿ok? Entonces cuando él dijo, si me amáis, está hablando de la ley del amor, guarda mis mandamientos de amor. Así de fácil es eso. Y se refiere en cuanto a los que ya hemos entrado a lo que es el amor del lugar santísimo. ¿Okay? Y en el mesianismo, perdón,
Dice, ya ves, ahí dice they que tú said, tienes que "See, guardar los mandamientos. Y si tú vas a guardar los mandamientos y vas a celebrar la Pascua, tú no te puedes celebrar la Pascua si no te circuncidas. Pácatelas, ahí los agarran. El Señor dijo, si lo amas, guarda sus mandamientos. Y ahí te atrapan entre las palabras. Te atrapan en las palabras mal traducidas o interpretadas. ¿Eh? Y tienen razón, o sea, porque cuando tú amas al Señor, dices, yo no lo voy a cuestionar, yo lo voy a obedecer, porque yo, dice la Escritura, que si no tomo de su copa, yo no soy salvo. Entonces tengo que circuncidarme para poder participar. Y lo hacen. Y lo hacen. Se circuncidan para poder participar de las santas, de la Pascua, no la Santa Cena, la Pesach. Pero les vuelvo a repetir, la Pascua era antes de que muriera el Señor. De la cruz para acá es la Santa Cena, o la Cena del Señor, la mesa del Señor. De la cruz para atrás era la Pesaj. Por eso el Señor estaba celebrando en ese momento la última Pascua y la primera cena. Ahí estaba instituyendo, diciendo, esto ya pasó. Y aquí comenzamos el nuevo pacto. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Era la Pesaj, ahí era la última que él hacía. Y la primera cena, donde ahora ya no era el borreguito, sino que ahora era pan, ¿sí? Y vino. Compromiso de la iglesia, ¿ok? Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 5:7, capítulo 5, verso 7. Leímos 1 Corintios 11:20. No, ahorita venimos a 1 Corintios 5. Vamos al 11. Let's go to 11. 11, verse 20. Y lo voy a seguir leyendo. ¿Lo leímos? Sí, pero vamos a continuar, porque va a ser hasta, ahorita les digo. Dice 21. Cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Aquí los está amonestando Pablo, porque cada uno toma antes para comer su propia cena y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues que ya leímos esto, ¿verdad? No os alabaré en esto. Ok. Verso 23. Nos quedamos en el 22. Porque yo recibí del Señor. Aquí viene la revelación de lo que es la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, aquí está el punto, tomó pan, comió, cenó. La noche que fue entregado, él iba ya con pan en su estómago. ¿Sí o no? Que iban con pan. Ya había con pan, iba con pan en el estómago el Señor. La noche que él fue entregado para ser sacrificado, Sí. ya había cenado. ¿Qué llevaba aquí? El pan que se había comido y el vino. ¿Ok? Es por eso que la Pascua que comió, el borreguito que comió el Señor y el pan que comió, Él es nuestra Pascua. Y yo ya no tengo que hacer lo que es el matar el borreguito, porque Él lo comió por mí. Esa noche Él iba cumpliendo la Torá y Él era mi Pascua y lo hizo por mí. Al Él morir, iba con el borreguito en Él mismo por su pueblo. Él era el que era, pero el pan que comió representaba a su pueblo. Entonces Él comió por mí, Él comió por ti. Él cumplió la Pesaj
en todo aspecto. ¿Ok? Entonces, Él ya lo cumplió, esa parte. E instituyó el nuevo proceso. Entonces, al yo tener al Señor, lo mismo como Él ya era circuncidado, ¿verdad? Y su circuncisión cuenta por mí y por ti. Su Pesaj cuenta por ti y por mí. Pero Él instituyó la cena. Por eso Pablo dice, aquí les voy a dar una revelación. ¿Ok? Que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Verso 23. Porque yo recibí del Señor que también lo que es enseñado. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, ¿por qué está mencionando esto? Porque Él nos está diciendo que Él es nuestra Pascua. ¿Ok? Así como su circuncisión cuenta por mí. Su Pascua cuenta por mí, la que Él comió. ¿Mm? Porque en hebreos lejem es pan, lejem, y es comida. Y el borreguito era lejem, pan también. ¿Ok? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, haced esto en memoria de mí. Ya no es para que un día, esperando que un día vengas. Ahora es en memoria que ya pasó, ¿ok? Y que nos acordamos de Él. No es de que estamos, la Pesaj es de que esperamos que un día venga, ¿sí? Y muera por nosotros. Y lo que es la cena del Señor es en memoria, es de que Él ya vino y lo hizo, en memoria. Es un recuerdo de que lo hizo. ¿Nota la diferencia? Una es a futuro y la otra es que ya pasó. ¿Ok? Y dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Representa que yo derramé mi sangre, la que voy a llevar ante mi Padre Celestial allá en el tabernáculo que está en el cielo, y voy a llevar esa sangre para que mi Padre nos perdone en el templo original de allá arriba. ¿Ok? Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Ya no es, como vuelvo a repetir, como en la Pascua que apuntaba que un día iba a venir, sino que ahora es de que Él ya lo cumplió. Es algo totalmente diferente. ¿Ok? Porque todas las veces comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahora estamos anunciando que Él ya murió, no que va a morir como se hacía en el pasado. Ahora estamos diciendo, Él ya murió. Estamos anunciando que Él ya lo hizo, no que lo va a hacer. Es otra etapa, o sea que aquí ya pasamos al lugar santo. Y el atrio queda atrás. Pasamos la puerta de la verdad, entramos al lugar santo, donde se encuentra este pacto, donde vamos a comer ese pan revelado por el Espíritu Santo. ¿Acaso no vino el Espíritu Santo después de su muerte, 40 días después? ¿Y qué representa el menorá? Las 7 luces, la revelación del Espíritu, la enseñanza del Espíritu. Y los que adoran al Padre, porque el Padre está en la puerta que sigue adelante en el lugar santísimo, que es la de la vida, y ahí estaba el incenciario, y los que adoran ahora lo adoran en espíritu y en verdad, porque están dentro de la puerta de la verdad. ¿Captamos eso? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vimos que el Señor está especificando bien claro que eso ahora es anunciar algo que ya sucedió en memoria de Él. Ahora sí vamos a Corintios 5,
5, verso 7. Espérame tantito. Ok. Bueno, ok. 5 verso 7. Limpiad pues la vieja levadura. Y dice, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, aquí lo está especificando Pablo, oiga, nuestra Pascua ya no es el borreguito, es el Mesías, que fue pasado, sacrificada por nosotros. Entonces, ¿por qué la siguen sacrificando? Está en desorden. Por eso dice que los que están sacrificando ya no es al Señor, es a otros. Ahí está, yo no lo dije, lo dice la Escritura. Así que hagamos fiesta, oiga, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os olvidáis, volváis, con los fornicarios. Entonces, ahí empieza a hablar otro tema, ¿ok? Pero el punto es que dice que en el verso 7, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros, ¿ok? Ese es un punto clave que deben de entender todos mis hermanos mesiánicos. Con mucho cariño les digo, porque yo sé que hay confusión en sus mentes. Yo sé que hay confusión en sus mentes. Porque yo sé que sirven con mucho cariño, pero tienen esas preguntas que no se les han contestado, ¿verdad? Entonces, mire, vaya, no se le olvide ese verso que dice que nuestra Pascua es el Mesías, ¿ok? Entonces, vaya ahora conmigo al libro de Segunda de Corintios 5:17, que ya se lo saben mucho de memoria. Segunda de Corintios 5:17. 5:17. Ya se lo sabe. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Aquí vamos a ir entendiendo cómo es el proceso. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso? Que si estamos en el Mesías, verdaderamente estamos en el Mesías, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Es Él el que lo va a hacer. ¿Ok? Y es por eso que ahí los agarran y los hacen pensar que en algo andan mal y los hacen que se circunciden y tomen la pesaj, y para poder tomar la pesaj, y van error tras error. Entonces, ¿ya eres o no eres nueva criatura? Entonces, ¿por qué tener que hacer todos esos rituales? ¿Sí? Las viejas cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Capítulo 6, dice, capítulo 6, verso 1.
Y así nosotros, mija, Luz, oh, un segundo. Because I write it and I can't see and I can't read it. Yeah. Oh my God. Okay. 1 Corintios, segunda de Corintios. No, pero es que de todas maneras está en inglés la tuya. Digo que es como la tengo subrayada, no alcanzo a leer bien porque no veo bien. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia del Eterno. Oiga bien, no recibáis en vano la gracia del Eterno. O estamos en la ley o estamos en la gracia. Al hacer sacrificios, usted está bajo de la ley todavía, quiera o no, está bajo de la ley. Por eso Pablo está diciendo que espero que no les esté exhortando en vano, ¿m? Que no hayan caído de la gracia. Ahora sí vaya conmigo a Gálatas 5. Eso aquí, hermano, aquí es donde yo creo que este verso de Hebreos, perdón, de Gálatas 5, no se lo leen nunca allí en esos lugares donde les mandan que para poder participar de la cena de la Pascua, se tienen que circuncidar. Nunca se lo leen, pero vamos a leer, yo sí se los voy a leer. Y Pablo nos dice que nos cuidemos de que no nos haya predicado en vano lo que es la gracia. Verso 1, estad pues firmes en la libertad. ¿Te acuerdas de que esa, como cuando salió de Egipto Israel? Salieron de ser esclavos, ¿ok? Lo mismo en el Señor hoy, salimos de la esclavitud del pecado. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, el Mesías no les aprovechará de nada. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué les está diciendo Pablo? De nada les va a servir si se circuncida. ¿Qué es lo que no entienden de lo que dice aquí? ¿No será que el enemigo les está tapando el entendimiento y no quiere que ustedes entiendan esto? Oiga más. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vosotros vacíos sois del Mesías, vacíos sois del Mesías, dice. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué dijo en el verso 6:1 de 2 de Corintios? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia del Señor. Dice, han caído, si se circuncidan y hacen la Pesaj, han caído de la gracia. Yo no lo estoy diciendo, ahí está. Porque nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de la justicia por la fe. ¿Sí? Cuando el Señor murió y pasamos a la era de lo que es el lugar santo, vino el Espíritu a los 40 días y entramos en la era de fe.
Porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale algo. Oye las palabras. En el Mesías Yeshua la circuncisión no vale, dice, no vale nada. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya estamos entrando, ¿verdad?, al lugar santísimo. Nuestra meta es llegar a lo que es la ley del amor, los 10 mandamientos. Ahí está el Shabbat. El Shabbat no tiene nada que ver con la ley ritual de los sacrificios. ¿Ok? Y está en el lugar santísimo. El Shabbat no se instituyó en el Sinaí. Conmemoración de la creación. Y se hizo fundamento desde el día de la creación. No tiene nada que ver con el pecado. ¿Ok? Pues que el Mesías, verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que si estás haciendo sacrificios de Pesaj y circuncidándote, ya estás en mentira. Esta persuasión no es de aquel que os llama, esto no es del Mesías, esto no es del Espíritu del Señor, dice, de esos sacrificios y circuncisiones y acciones de la ley ya no son del Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué se representa la levadura? Pecado. Entonces no puedes estar haciendo esas cosas, porque eso leuda todo. ¿Mm? El pecado no es solo fornicación o adulterio, mi hermano, es eso también, el no hacer las cosas correctamente. El estar haciendo la Pascua que no mandó ya para estos tiempos el Señor. Hoy mandó la cena, la mesa del Señor. No mandó circuncidarse. Ya no más. ¿Ok? Yo confío de vosotros en el Señor que ninguna otra cosa sentiréis. Mas el que os inquieta, el que les está enseñando esas mentiras, dice, llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y dice Pablo, yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y ese verso de aquí lo utilizan para decir, ves, aquí dice Pablo que él predica. No, no está diciendo eso. Él está diciendo, si yo predico la circuncisión, ¿por qué estoy padeciendo persecución? O sea, yo no estoy predicando eso. Me persiguen porque yo predico en contra de eso. Eso es lo que está diciendo. Pero lo tuercen, lo tuercen. Yo le digo porque yo escucho a gente enseñar estas cosas y este verso lo utilizan para establecer la circuncisión dentro del mesianismo. Dice, pues dice que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Esos que les quieren enseñar que se circunciden y todos esos rollos, dice Pablo, ojalá los corten. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. La gracia no es una excusa para pecar, es lo que está diciendo Pablo. La gracia no es una excusa para romper el Shabbat. La gracia no es una excusa para matar. La gracia no es una excusa para cometer adulterio. ¿Ok? La gracia no es una excusa para deshonrar a tus padres. Entonces, a esos mandamientos son los que se refiere el Señor. Entonces, hay mucha gente que, estoy bajo la gracia, pues no quiere decir que tiene permiso para pecar. ¿Ok? Sino más bien para que honre y obedezca los mandamientos por amor, no porque tenga que es muy diferente. ¿Ok? Entonces, mire, vaya conmigo para sellar ya más bien lo que enseña Pablo en Hebreos 10. Hebreos 10. Hebrews 10.
Why is it called Hebrews? Because that letter was sent to Hebrews, to the people, Jewish people. Okay? Yeah. And the Galatians, because it was Galatas, people from Galatia, and Rome, in that area. And all those were letters. Letter to Timothy, letter to Tito. See, that's why this is for Hebrews. Ok, la carta a los Hebreos, vamos a ver el capítulo 10, verso 1. A los Hebreos, porque ellos son los que siempre andan con estas cuestiones, ¿verdad? Dice, porque la ley, Hebrews 10, verse 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Aquella es la sombra, ¿sí? Como ahorita aquí, yo levanto mi brazo aquí, yo veo mi sombra aquí abajo. Esta sombra que está aquí no es lo genuino. Este es lo genuino. Esta es la sombra. Y lo que eran los ritos de los animales era la sombra del que iba a venir un día. Antes, ¿qué? Ya vino el original, ¿ok? Que es Yeshua. Dice, no, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Es más, ni limpiaban de pecado, nada más cubrían. Los sacrificios no limpiaban de pecado, solo cubrían. ¿Ok? De otra manera, cesaría de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hacen conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no los pueden quitar. Ni siquiera el de la Pascua los pueden quitar, ¿ok? Ni siquiera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando el Mesías, ¿verdad? Sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso es el Hijo hablando con el Padre antes de venir a la tierra. Y esa era una profecía para cuando Él llegara. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad. ¿Oyeron unitarios como el Hijo aquí en el antiguo pacto está hablando con el Padre, diciéndole, no te agradaron los sacrificios ni los holocaustos, entonces tú me preparaste un cuerpo para venir a la tierra para hacerlo que a ti te agradara? ¿Ok? Y dije, heme aquí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Elohim, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Pácatelas. ¿Qué más claro que eso? Quítalo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad estamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecho una sola vez. Una sola vez. ¿Ok? Y para siempre. Entonces, ¿por qué siguen sacrificando la Pascua? Algo está mal. Porque fue hecha una sola vez, la original, la verdadera, la que Él hizo. Algo está mal. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ni la Pesaj. Pero
habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, o sea, él mismo, para siempre. Un solo sacrificio y para siempre. Entonces, ¿y los demás por qué lo siguen haciendo? Algo está mal. Entendámoslo. Y ya lo hizo, y ahorita él ya no lo pueden volver a sacrificar como lo que dicen en las misas católicas. Supuestamente estudian los católicos que lo que están haciendo ahí en esa mesa es el sacrificio del Señor continuo. Cada misa es un sacrificio del Señor. Eso es una abominación. Según ellos lo están sacrificando literalmente. ¿Ok? Y dice aquí que Él es un solo sacrificio y para siempre y está sentado a la diestra del Padre a perpetuidad. Verso 13, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es el proceso en el que estamos. Él está poniendo en estos tiempos a sus enemigos por estrado de los pies del Hijo. Porque porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, y que dice, atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, que después, ¿qué dijo? ¿Quito el pecado? ¿Cómo? ¿Qué dices? Que nunca quitan pecado. Y este es el pacto que haré con ellos. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos está testificando que a eso vino para hacer el nuevo pacto. Y este es el pacto que haré con ellos después de que ellos, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de pecados de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para estar en el santuario por la sangre del Mesías Yeshua, Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de el Eterno, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia? La palabra de verdad. ¿Ok? Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que nos prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Es lo que les está hablando a Pablo a los hebreos, porque obvio ellos hacían sacrificios de animales todavía, y no era fácil dialogar con ellos, decirles, es que ya no es eso. Ahora tenemos al Señor y está sentado allá arriba. ¿Cómo que lo van a sacrificar otra vez? Oye, de veras, hermanos, ¿cómo que lo están sacrificando otra vez en Pesaj? ¿Cómo está este rollo? Come on, abran su mente, abran su corazón y su entendimiento de que eso no es así. El Señor es nuestra Pascua. Él comió pan, él comió ese pan y ahí íbamos nosotros en él, en ese sacrificio. ¿Ok? Ya no se debe de hacer esa Pascua, ahora es la cena del Señor. Él la instituyó, es el nuevo pacto, el pacto renovado. Amén. Espero que lo que hemos hablado le haya servido de algo, mi hermano, y que si tiene alguna duda, pues estudie. Hay que estudiar y hay que indagar y juzgue usted si es correcto lo que se está haciendo o no se está haciendo en donde usted se está congregando. Señor les bendice. Shabbat Shalom a todos. ¿Ok? Recuerde, el Shabbat sigue vigente. No me interesa lo que digan la gente que no entiende la escritura. El Shabbat sigue vigente porque pertenece al lugar santísimo dentro del arca del pacto. Shabbat Shalom.